Historia de cada día, de Isaac Tamayo. Prólogo. He aquí, lector querido, una historia que parece novela. De cómo conozco esta historia, hasta en sus más íntimos detalles, es por haber merecido las confidencias de Ludovico, de uno de los actores de ellas, del principal más bien, que de vez en cuando, y a pesar de que vivimos en el mismo pueblo y nos vemos con harta frecuencia, suele endosarme una larga carta, que bien pudiera llamarse su examen de conciencia. Esta costumbre de este amigo, un poco extraña para cualquiera, es muy natural para mí, atento a que sé que mi tal amigo suele encontrar consuelo y olvido a sus penas, cuando en sus horas de hastío empuña la pluma y me endereza una larga epístola. La colección de estas sus cartas y algo que yo me sé por mi cuenta forman la fuente de donde he bebido, como diría un poeta, los antecedentes de esta historia. Paso pues a referirla, lector querido. Capítulo 1. Allá, en tiempos de la primera juventud, cuando yo cursaba los 4 pesados años de la Facultad de Derecho en esta célebre Universidad de San Andrés de La Paz, tenía entre otros varios 2 condiscípulos a quienes me acerqué más que a los otros, o los que se acercaron más a mí que a los demás. De cualquier modo, Ludovico y Andrés, junto a mí, formábamos una trinidad y estrechez, no rara en las escuelas de instrucción superior. Ludovico pertenecía a los que se llaman la juventud decente, hijo de padres conocidos en los altos estrados. Había quedado huérfano y en posesión de muy buena fortuna. Confiado a los cuidados de un curador que nada cuidaba de su curado, se puede decir que vivía por sí mismo. De bella figura, acaso un poco afeminado, Ludovico poseía un tesoro de ternura y sentimiento. Aquel muchacho en aquella edad era una arpa eólica, que vibraba todo género de emociones. Nunca he visto sensibilidad igual, ni mayor tesoro de ternura en el corazón de un hombre, ni una aptitud tan espontánea y tan perfecta para percibir lo bello. Ludovico había recibido de la naturaleza un alma de artista. Andrés, hijo de un honrado y hábil herrero de la calle H, era un tipo enteramente distinto. La energía, la decisión y la fuerza se retrataban en sus trigueñas facciones, por lo demás muy regulares y correctas, que hasta pudiera decirse hermosas. También Andrés era huérfano, de padre, y vivía en compañía de una santa mujer que era su madre, y de un ángel en figura de niña, que era su hermana. Permitidme, lector querido, una parte sobre este asunto. Capítulo 2. Lorenza era la hermana de Andrés. Nunca el pudor, la inocencia, la mansedumbre, el candor, la pureza y la belleza habían formado tan estrecha unión para dotar a una mujer como lo habían hecho con esta joven. Aérea y esbelta como una palmera, de negros ojos y pálida tez, en que se dibujaba el rico tejido de sus venas sin que el más ligero carmín viniera a colorar sus mejillas. Lorenza parecía una estatua tallada sobre el mejor modelo, cuando sus largas y ensortijadas pestañas se bajaban, dando sombra a esa palidez. Alabastrina, se podía decir, he ahí la estatua del pudor. La mirada de sus ojos de negro terciopelo era ardiente y fascinadora, unas veces dulce y conmovedora cuando la humedecía una lágrima, tan pronta como frecuente en aquella niña. Sus labios de un rojo de carmín dejaban entrever el blanquísimo esmalte de una menuda e igual dentadura, cuando sonreía con la sonrisa de los ángeles. Su frente algo estrecha, pero levantada la nariz, pequeña y recta, ligeramente hundida, en su nacimiento, el perfecto óvalo de su cara, y su barbilla un poco saliente la aproximaban al tipo de belleza griega. Todo este conjunto estaba maravillosamente encuadrado en una abundante cabellera de ébano. Entre la belleza de Lorenza y la belleza plástica del gusto del día había la misma distancia que entre un cuadro de Rafael y otro de Murillo, uno del Tiziano y otro de Rivera el Españoleto. Capítulo 3. Aquella mujer no decía nada a los sentidos, pero arrebataba el alma aérea y espiritual cuando levantaba el diminutivo pie de una perfección limeña. Parecía que se deslizaba sobre el suelo sin dejar huella alguna en él. He dicho que Andrés y su hermana Lorenza
Eran hijos de un honrado herrero, el primero sucumbiendo a las exigencias de esa ambición tan general en nuestros artesanos. Había complacido a su padre dejando la fragua por el derecho romano y los comentarios de Rogrón. Pero Lorenza había guardado las costumbres y el vestido nacional. Cuando la conocí yo, vestía un corpiño de terciopelo negro sobre una vasta y finísima falda lacre, de lana de merino, por cuyo borde asomaban las vaporosas puntas de un delicado encaje. El escote del corpiño, estrechamente cerrado por los pliegues de una finísima camisa de batista, dejaba adivinar un pecho levantado y turgente, que palpitaba con toda la vehemencia de las pasiones. En la garganta mórbida y torneada llevaba una cintita negra, de la cual pendía una sencilla cruz de oro. Lorenza pudo tener entonces 16 a 18 años. Esta era la hermana de Andrés, trazada a grandes pinceladas. Capítulo 4. Entre Ludovico, Andrés y yo nos buscábamos con sobrada frecuencia. Generalmente pasábamos juntos las veladas, en casa de uno de nosotros. Las tardes que nos tocaba pasarlas en casa de Andrés, era Lorenza quien nos servía el café con sus largas y perfiladas manos, que parecían esculpidas en marfil. Han pasado 18 años de ese tiempo, y aún tengo presente, con todo el colorido y precisión de los acontecimientos del día, esas íntimas escenas domésticas, esas deliciosas veladas alrededor de una mesita central, a cuya cabecera se instalaba la madre de Andrés, y por la que vagaba espiritual y vaporosa aquella dulcísima niña, como el buen genio del hogar, como la maga inspiradora de los ensueños de ventura. En ocasión de señalar una particular característica de esta historia, si es verdad que entre nosotros tres había intimidad y estrechas relaciones, existía una especie de fascinación de parte de Ludovico sobre Andrés. Este último, de un carácter enérgico y viril, audaz y decidido, de un espíritu tan independiente que con frecuencia llegaba hasta la rebelión, amaba tan tierna y apasionadamente a Ludovico, que temblaba ante la sola idea de desagradarlo. Era una dominación completa, un sojuzgamiento absoluto. Por su parte, Ludovico parecía no apercibirse siquiera de esta adhesión sin límites, de esta consagración que en ocasión dada hubiese llegado hasta el sacrificio, y se mostraba más apegado hacia mí y un tanto frío con Andrés. Como arriba queda establecido, con sobrada frecuencia saboreábamos en el modesto saloncito de Andrés el exquisito y sin rival café de chupé, servido por manos de Lorenza. Fue sin duda en estas veladas donde Ludovico conoció y cobró afición a Lorenza. Yo no me había apercibido de nada, y fue un verdadero despertar para mí cuando una mañana recibí la visita de Ludovico y la primera confidencia de este amor. Procuraré recordar lo más fielmente que pueda el diálogo que se estableció en tal ocasión entre Ludovico y yo. No pudo ser más intempestiva. «Oye, Gilliatt», me dijo, «¿qué piensas de Lorenza?» «¿De qué Lorenza?» «Pues de la hermana de Andrés». «Ah, de la hermana de Andrés». «Sí, de Lorenza, la hermana de Andrés. Me preguntas de tal modo que francamente no acierto a contestarte. Y sin embargo creo que es bien sencillo, pues que no se trata de la cuadratura del círculo ni del movimiento perpetuo». «Tienes razón, pero no por eso deja de ser complicada la cosa, según el sentido en que la toma. Sin embargo, voy a decirte lo que pienso. Lorenza me parece una criatura divina. No es para mí una mujer, es un ángel, porque nunca he visto tanta pureza, tanta inocencia unida a tanta belleza. Su educación es cumplida, su sencillez igual a su amabilidad. Es además buena hija, una cariñosa hermana. Es, en fin, seguirás diciendo, como la beata de enfrente. Una muchacha recatada, un cestillo de virtudes, un dechado de humanidad, y todos esos lugares comunes de oratoria de cocina. Pero hombre, no es lo que te pregunto. ¿Y qué es eso que me preguntas entonces? Justo, yo debiera haber sido más franco contigo. Dime, Gilliatt, ¿amas tú a Lorenza? Que yo la ame, vive Dios. Verdaderamente, Ludovico, me espantas, porque no se me había ocurrido que se podía amar a esa niña. Mira, yo la admiro como a un bello objeto de arte. La contemplo cuasi con éxtasis, como se podía contemplar una aparición celeste,
La quiero, es posible, como se podría querer a una hermana, pero nunca pensé siquiera que uno pudiese enamorarse de ella. ¿Y por qué? ¿Me harías el favor de decirme? Simplemente porque es así. Hay ciertos fenómenos psicológicos de los que el hombre no puede darse cuenta. Explícame lo que es el amor. Explícame lo que es simpatía. Y te explicaré por qué no amo a Lorenza en el sentido en que tomas el amor. Mira, ahora se me ocurre una reflexión que sin duda la he sentido sin razonar sobre ella. Dime a qué objeto amaría yo a Lorenza. ¿Llegaría a amarla para hacerla mi mujer? Eso es imposible. La amaría para hacerla mi querida, una de esas queridas vulgares que se toman hoy con todas las apariencias de la pasión, para dejarlas mañanas con todo el empalago del hastío. Eso sería algo más que una profanación, sería un sacrilegio. Tú me dices la verdad. Te juro que así es. Te creo, pero esto no basta para calmar la espantosa agitación que hace tiempo siento dentro de mí. ¿Oh, qué es esto, Dios mío? Yo amo a esa chiquilla más bien, como no se podría amar sobre la tierra, como no he amado a nadie, estoy seguro. Creo, Gilead, que tú eres sincero, porque yo mismo me he dicho a solas lo que tú acabas de decir. ¿Qué voy a hacer? Yo no puedo casarme con esa niña, yo quedaría mi vida por ella, yo que me arrojaría al mar, al fuego, al cadalso, por evitarle un disgusto, por detener en sus párpados la lágrima pronta a deslizarse. Yo que haría por ella todo lo que el hombre puede hacer empleando a la vez su talento, su fortuna, sus fuerzas físicas y sus sentimientos todos. Yo no me casaría con ella. No creas que es el temor del ridículo, pues bien sabes que mi espíritu es suficientemente independiente para alzarse sobre las preocupaciones vulgares. Soy solo, tengo fortuna. No puede tampoco ser el temor de hallar resistencias, o los cuidados de las necesidades de la vida. No es nada de eso, y sin saber por qué, y sin saber cómo encuentro simplemente absurdo el pensamiento de casarme con Lorenza, y sin embargo, todo eso es muy natural. ¿Natural, dices? Escucha, no son defectos de organización social de un pueblo, ni de una raza. No son inconvenientes aislados procedentes de tal o cual forma de gobierno. Son vicios inherentes a haberse falseado el verdadero desarrollo intelectual y moral de toda la especie, creando una civilización bastarda y absurda, que a cualquier cosa se puede conducir menos al perfeccionamiento humano. La civilización actual ha inventado ciertos principios, ciertas costumbres, cierto modo de ver las cosas, que a fuerza de ser generalmente admitidas, y a fuerza de transmitirse de generación en generación, han llegado a ser parte esencial del modo de ser y sentir del hombre. Y toda cosa que violenta este modo de ser y este modo de sentir del hombre, violenta necesariamente todo organismo humano, o toda el alma, según se ponga en contradicción con esta o con aquel. Figúrate por un momento un niño que desde la cuna viera andar a sus padres sobre 4 pies, y que él mismo hiciera otro tanto, a pesar de que el estado natural del hombre es andar sobre 2 pies, ¿crees, Ludovico, que ese niño hecho, ya hombre, comprendiera que era posible caminar sobre 2 pies, o pudiera hacerlo, si se propusiera? Pues no sucede otra cosa con los vicios y las preocupaciones sociales. La actual civilización del globo ha corrompido de tal suerte los instintos del hombre, ha falseado de tal manera sus deseos y aspiraciones, ha levantado tantos absurdos sobre el pedestal de la verdad, ha confundido de tal suerte las ideas de los justos y los injustos, de lo bueno y lo malo, de lo bello y lo feo, que ha llegado a trastocarlo todo. Ha abatido los más naturales y generosos sentimientos del corazón humano, levantando en él necesidades y aspiraciones ficticias, y de ahí todos esos dolores, todas esas violencias, todos esos prevaricatos que hacen víctimas aisladas, a cada paso, sí, pero víctimas individuales que la especie en conjunto no tiene en cuenta, hace caso de ellas. Pero eso es atroz. Y sin embargo, no es menos cierto
Pero un espíritu levantado, un alma viril, podrían muy bien sobreponerse a esas preocupaciones, a esos errores. No continúes, Ludovico, porque eso mismo y mucho más han dicho los que han chocado con las ideas dominantes, y sin ser por eso menos desgraciados. Pobre niño, voy a descorrer para ti el porvenir como la antigua pitonisa de Cumas, y voy a mostrarte el principio en que ahogarás tu felicidad y tu ventura. Por lo que conozco tu carácter, y por la vehemencia con que hablas, comprendo que amas, o por lo menos, amarías a Lorenza con toda la pasión que es capaz el corazón humano, pero la amas y no podrás casarte con ella, y serías desgraciado, o la amarás y te casarás con ella, y también serás desgraciado. Explícame, por favor, eso que me parece una paradoja. A eso voy. Lo que es lo primero, es decir, amarla y no casarte con ella, será una desgracia. Esto no necesita demostración. Convenido y adelante. Si lo segundo, es decir, que la amas y te cases con ella, eso es otra cosa. Doy por vencidas todas las dificultades del momento. Te has sobrepuesto a las conveniencias sociales. Has puesto de un lado las costumbres. No has tenido en cuenta los fallos de la opinión pública. Estás ya casado. Pero ha pasado la fascinación del sentimiento de amor a tu mujer, sin que llegues a dejar de amarla. Se ha debilitado la energía fugaz y pasajera que toda pasión contradicha inviste siempre. Hombre de mundo, como todos los demás hombres, quieres vivir como todos, y a cada paso encuentras contradicción, encuentras una resistencia. Invitas a una comida, y te devolverán tu tarjeta por no hacerse presidir con tu mujer. Irás al teatro, y tu palco estará vacío porque nadie querrá ponerse en expectación al lado de tu mujer. ¿Y crees que esto es ser feliz? Ciertamente que no, pero yo viviré para mí, o más bien, para ella sola. Yo prescindiré del mundo. ¿Y puedes tú prescindir de ti mismo? Tú no eres una excepción ni puedes pretender serlo. Tú que ves hoy los defectos y los inconvenientes de la actual organización social, solo porque ella se opone en contradicción con un deseo tuyo. Tú participas, pues, de esos mismos defectos, de esos mismos vicios sociales. Pertenecen a la especie y tienes todas sus preocupaciones. Pasada la primera fascinación, tú serás el primero en ponerte en contradicción contigo mismo. Prueba de ello es que hace un momento me decías que a pesar de todo, no te casarías con Lorenza. Tienes razón y lo ves bien. Oh, estos son los frutos de la conquista española. He ahí el fruto de esos gérmenes monárquicos que esa funesta dominación han sembrado entre nosotros. Tú estás insoportable hoy día, estás ciego más bien, y no lo extraño, porque estás enamorado. Lo que te pasa a ti pasa a muchos, y lo que es peor, pasa en todo el mundo. ¿Crees tú que un cazador de ardillas de las montañas pedregosas se case el día que le dé la gana con la hija de un fabricante de Water Street de Nueva York? ¿Crees que los banqueros de Zúrich se casen todos los días con las pescadoras del lago de Ginebra? No atribuyas ni a la forma de gobierno ni a un pueblo, ni a una raza sola, lo que es defecto de la civilización general del mundo, es decir, del modo de ver de la cuestión de toda la especie. ¿Y cuál es? ¿Me harás el favor de decirme tu ideal, tu tipo en este sentido? No te lo diré porque no tengo. Aquí fuimos interrumpidos por la sirviente que venía a anunciarnos que estaba servido el almuerzo. Después de almorzar, y al partir, me dijo Ludovico, por fin que me aconsejas, que huyas de ella. ¿Quieres que yo sea desgraciado eternamente? Quiero por lo menos que no seáis dos las víctimas. Capítulo 5. Han pasado más de 2 años. Nuestros estudios estaban a punto de terminar. Nuestras costumbres estudiantinas en nada habían cambiado durante este tiempo. Por el contrario, parecían estrecharse más y más nuestras relaciones de amistad e intimidad entre Ludovico, Andrés y yo. Ludovico no había vuelto a decirme una sola palabra respecto a su afición a Lorenza. En los primeros meses, después de su confidencia, en vano busqué sobre la fisonomía de mi amigo
sobre la de aquella hermosa niña algún signo que me revelase el estado de sus almas. Nada, absolutamente nada pude descubrir, y tanto que llegué a persuadirme que Ludovico había reflexionado y se había sobrepuesto, si no olvidado, al empeño que manifestaba por Lorenza. En los últimos tiempos, de esos largos 2 años, solo observé una cosa, y es que cuanto más se embellecía Lorenza, cuanto más se determinaban las suaves líneas de sus facciones y se redondeaba y acentuaba su cuerpo, disminuía la vivacidad de su carácter. Aquella niña que antes vagaba a nuestro derredor con la ingenuidad y la gracia de una mariposa, que charlaba con la confianza y volubilidad de un niño, empezó a hacerse callada, quieta y reflexiva. Un suspiro inconsciente y lleno de angustia se escapaba de vez en cuando de entre sus húmedos labios, y sus ojos de un brillo de fuego se cubrían con las sombras de una profunda tristeza. Una conversación insignificante, ocurrida en los últimos tiempos de esos años, me volvió mis temores y azuzó mi curiosidad. Se trataba un día de la felicidad posible del hombre, y Lorenza, terciando en la conversación, durante la cual había guardado un profundo silencio, dijo: «Ah, la felicidad, ¿quién cree en ella? Parece que esa palabra no tiene un objeto real que representar». «¿Tan rara parece a usted la felicidad, Lorenza?», repuse yo. «Por lo menos creo que para ciertos seres la felicidad es imposible». Y diciendo esto se levantó y salió del saloncito, pero no con tanta prisa que yo no viese 2 gruesas lágrimas que se desprendían de sus ojos. Esto fue para mí toda una revelación. ¿De qué servía ahí que despertaran mis sospechas? Pues que despertaban tan tarde. Capítulo 6. Terminaron nuestros cursos y Ludovico nos anunció un día que pronto debía partir al extranjero, que su curador, pensando que un viaje era el complemento de la educación de un joven, había obtenido del gobierno que Ludovico fuese agregado a una de las legaciones nacionales. Ludovico nos explicó que estaba convencido que su ausencia sería corta, que a su regreso entraría en posesión de sus bienes. Todo fue desde aquel día preparativos de viaje. A pesar de todo, en medio del alborozo y aturdimiento naturales en semejantes casos, Ludovico tenía distracciones muy notables, meditaciones extrañas, silencios sospechosos. No parecía sino que su corazón sostenía una lucha tremenda. Por fin llegó la hora. Noche antes de su partida me invitó Ludovico a ir a casa de Andrés. «Acompáñame», me dijo. «Haré mis adioses a la familia de Andrés. Tanto siento dejar a esa familia. Pero en fin, allá veremos». Yo no comprendía nada de esa reticencia, sin embargo me cuidé mucho de pedir explicaciones. Llegamos a la casa de Andrés, donde fuimos recibidos por éste y su mujer. Lorenza no parecía. Andrés y su madre nos dijeron que Lorenza estaba indispuesta y se había acostado desde la tarde, que había encargado que no se la molestase porque deseaba dormir. Esto contrarió mucho a Ludovico, que se levantó, hizo su despedida y excusó lo corto de la visita con la consideración de que los de la casa tenían que asistir a la enferma. Pero para esta no encargó nada, ni una de aquellas vulgaridades que se recomiendan al partir para uno de quien no se puede despedir personalmente. Capítulo 7. Andrés, desde que Ludovico nos anunció su partida, daba muestras de profundo sentimiento, porque Andrés amaba, con la ternura de un hermano, a nuestro común amigo. Se había concertado conmigo para acompañar a Ludovico hasta la primera parada, y estábamos citados para el día siguiente en casa del viajero, donde se debía montar. Llegó la hora. Se ensillaron los caballos, se hicieron las últimas despedidas y Andrés no parecía. Pero lo que más me extrañó fue que Ludovico no preguntase por él, ni pareciese apercibirse de la ausencia de Andrés. Por fin partimos. 2 horas después estaba yo de regreso en mi casa y me encontré la siguiente esquela. Gilliatt, mi madre y yo nos hemos acostumbrado a considerarte como de la familia, por el honor que nos has dispensado siempre asociándote a nuestros dolores y a nuestros placeres. Necesitamos de ti y te esperamos a la tarde, a las 7. Ven pues, y que Dios quiera que el dolor no acabe con nosotros hasta esa hora. Somos tan desgraciados. Tuyo, Andrés. Capítulo 8. Yo amaba muy de veras a aquella excelente familia,
y la esquela de Andrés me hizo temblar por la paz de ella. Sin conocer nada, sospechaba los motivos de la aflicción que revelaba aquella carta. A las 7 estuve yo en la puerta de la casita de la calle H. Andrés me abrió la puerta y me condujo a un cuartito de la derecha. El salón, ese pequeño saloncito, donde tantas bellas y tranquilas horas habíamos pasado, estaba cerrado y sin luz. El cuartito era pequeño, una camita de hierro cercada por albeantes cortinas, un piano, una mesita de costura, un bastidor de bordar, un sofá de junco y un velador cargado de pomos constituían todo el ajuar de ese cuartito. Las blancas cortinas de la cama, un poco levantadas hacia la cabecera, dejaban ver las delicias, pero palidecidas facciones de Lorenza. En la cabecera de la cama y sentada, en un ancho sillón contemplaba con aspecto dolorido la madre de Andrés, el descolorido semblante de Lorenza. Un silencioso apretón de manos, cambiado por mí con todos los actores de esta escena, fue mi introducción. «Gilliatt, te repetiré las palabras de mi esquela», me dijo Andrés. «Hemos llegado a considerarte de la familia. Tus bondades para con nosotros nos autoriza a ello, aunque por mi parte no he hecho nada para merecerlo, pues antes que a ti consagré la preferencia de mi cariño al otro que... no puedo terminar, porque todavía le amo, más que a un hermano». «Señor Gilliatt», dijo la madre, «hemos querido que usted sea el confidente de los dolores de nuestra familia, y hemos resuelto llamarlo a usted, para que conozca nuestras últimas determinaciones, y acaso nos dé usted consejo. Ante todo, doy a usted, a nombre mío y al de mis hijos, las más expresivas gracias por habernos concedido esta visita». «Señora», respondí yo, «no podía usted proporcionarme mayor placer». «Basta, Gilliatt. ¿Sabes de qué se trata? Lorenza se casa dentro de 8 días, dentro de 4, mañana tal vez». «¿Se casa usted, señorita?», respondí yo atolondrado. «Sí, caballero, y si pudiese ser en este momento, tanto mejor». «Lo dice usted de tal manera, señorita, que cualquiera diría que algo ha pasado aquí». «Efectivamente, Gilliatt, ha pasado algo, y algo terrible y monstruoso. Tú eres nuestro amigo, lo eres también del amigo, del hermano desleal de Ludovico, y era menester que escuches la confesión de esta niña», y señaló a Lorenza, «y fueses testigo de nuestro dolor y de la resolución que ella toma. He ahí, Gilliatt, por qué te hemos rogado vinieras». Confieso francamente que no encontré palabra que contestar a Andrés. Me zumbaban los oídos. Se me oprimía el corazón. «Habla, Lorenza», le dijo su hermano. Con la cabeza inclinada y la mirada vaga, con los labios temblando convulsivamente, aquella bella criatura parecía buscar la palabra precisa para empezar una confesión que la avergonzaba y que sin embargo le era necesaria. Por fin, con cierta resolución desesperada, dijo: «Es preciso que lo sepa usted todo, señor Gilliatt, por mucha vergüenza que me cause. Yo que no he tenido vergüenza antes para abandonarme a los halagos de ese hombre, es raro que ahora lo sienta tanto. Vamos, este será el principio de la expiación». Esto dijo con tanta energía, con un acento tan firme a la vez que dolorido, que partía el alma oírla. En todo el resto de su relato sostuvo, a las mismas alturas, y parecía que le causaban dolor y rabia las lágrimas que de cuando en cuando asomaban a sus ojos, y que ella enjugaba con el dorso de su mano, con muestras de visible desesperación. «Pobre niña, aún me parece que la estoy viendo». Lorenza refirió que hacía 2 años poco menos, que veía todos los días a Ludovico en una casita situada sobre la margen derecha del río, y que éste había alquilado y amueblado. Refirió con una frescura y un colorido admirables la bella situación de la casita, sus flores, sus pequeños arbolitos, el alajado de ellas, así como los esfuerzos, el talento y los modos que esta pobre criatura se daba para concurrir a la cita cotidiana. Había empezado el bordado de una tapicería, bajo la dirección de una tía suya que vivía por los barrios de la Recoleta. Este era el pretexto obligado con que Lorenza salía todas las madrugadas de su casa. Esta tapicería, que era como la tela de Penélope y que se desataba al día siguiente, lo que se había hecho en la víspera, fue el guardador complaciente de sus amores.
¿Cuánto debió sufrir aquella niña en esos 2 años en que no faltó un solo día de la casita? ¿Cuántos engaños laboriosamente fraguados? ¿Cuántos casos imprevistos valerosamente vencidos? ¿Cuánto trabajo de imaginación y talento para prever las exaltaciones de su amante, que la amaba con el frenesí y la energía, con los vértigos y la desesperación del león? Aquella niña no relataba su historia, pintaba con mano maestra cuadros dignos de Cooper. Por fin llegó Ludovico, sumisa como una esclava reservada, con toda la reserva de un sometimiento absoluto, humilde y complaciente hasta el sacrificio y la absoluta negación de sí misma. Aquella mujer no había abierto los labios en 2 años para eludir un capricho de su amante, para manifestar un deseo ni para exaltar una queja. Aquella niña, mujer antes de tiempo, pobre y tierno fruto maduro al calor de una pasión despótica y frenética que ella correspondía con la entrega absoluta de su voluntad. Aquella mujer, digo, no había expresado ni una palabra de dolor ni de sentimiento a la notificación que de su partida le hizo Ludovico. Sentía en mi corazón vehementes deseos de decirle, reflexionaba Lorenza: me habéis hecho crear costumbres que no se pierden en un día. Me habéis hecho vivir, durante 2 años, horas de gloria en el seno de un verdadero infierno. Habéis despertado en mí un sentimiento que acaso hubiese dormido por mucho tiempo aún, y al revelarse lo hubiese hecho de una manera más suave y tranquila, y no tan violenta y enérgica como lo es ahora. Me habéis perdido para siempre, y os vais, como si tal cosa, porque a nuestro tutor y a vuestros gustos cuadra así. ¿Cómo queréis que viva durante vuestra ausencia? He aprendido a vivir en nuestra vida, a respirar en nuestro aliento, a sentir con vuestro corazón. ¿Y qué será de mí si todo eso me falta? ¿Acaso el amor es la victimación de la mujer? ¿Acaso se puede romper con tanta facilidad la costumbre de 2 años, impunemente, y sin sentir que reviente el corazón y que se rompe el último vínculo, el único lazo que nos liga al mundo exterior, a la vida? Y 2, pero estad seguro que yo moriré. ¿Pretenderéis, por ventura, hacer vivir ausente 6 u 8 meses a un pájaro dentro de un globo, del que se ha extraído la última partícula de aire de su atmósfera? Todo esto se me venía a los labios, pero tal era el imperio que Ludovico ejercía sobre mí, que no me atreví a decirle. Aún tenía un medio poderoso, un argumento eficaz para detenerlo, pero sentía levantarse en mi corazón una especie de altivez que me hacía avergonzar de alcanzar, por mi hijo, lo que no se me concedía directamente. «¿Vuestro hijo?» «Señorita», le respondí yo. «Mi hijo, sí», continuó. «Espere usted pronto, lo sabrá usted todo, ¿no estoy diciendo mi confesión?» Lorenza pues se había resignado, sin decir una sola palabra, a la ausencia de Ludovico. Bien sabía yo que iba a morir, decía, pero no tenía costumbre de contrariar, ni oponerme jamás a los deseos ni a los caprichos de él. ¡Qué amores, Dios mío! Terribles de una y otra parte como deben ser los amores de las fieras. ¡Qué caracteres ambos! Era menester oír hablar a aquella joven para comprender el dominio absoluto, el señorío despótico, la irascibilidad, las desconfianzas, las exigencias algunas veces crueles de una parte, la sumisión más completa, la consagración más absoluta, la ternura silenciosa, la obediencia pasiva por otra, y entre ambos el amor llevado hasta el frenesí y el vértigo, hasta el paroxismo y la locura. Se podría decir el amor del león correspondido por la pasión de la loba. Era la energía natural de aquellas 2 criaturas, era efecto del primer amor despertado en 2 organizaciones naturalmente salvajes e indómitas. ¿O era simplemente el resultado de las circunstancias en que se habían colocado, es decir, de un amor clandestino, escondido a la mirada más vigilante, de un amor contradicho, de un amor imposible, en fin, según las conveniencias de la sociedad en que vivían? Uno de los rasgos más particulares de estos amores era que la fuerza misma, la pasión, o más bien la condición clandestina de estas relaciones, había engendrado en el ánimo de Ludovico una especie de recelosa desconfianza que agriaba su carácter y lo hacía sobradamente severo para su querida. Quizá también contribuyó a esto el modo y la manera con que Lorenza correspondía a esa pasión.
Lorenza no se entregaba a los éxtasis y desvaríos de un sentimiento tierno, a esos paroxismos de un amor correspondido y satisfecho. Lorenza ardía de amor, pero se manifestaba sumisa, obediente y reservada. Se podía decir que se había convertido en una estatua de hielo encerrando un volcán. ¿Qué derecho tenía yo, decía Lorenza, para ser exigente con él? Ludovico me hacía el honor de amarme, se dignaba amar a una chola, y yo no podía ser para él otra cosa que una esclava. Ha sido menester entrar en estas explicaciones para comprender la escena siguiente. Ludovico y Lorenza se habían reunido, como de costumbre, en la casita del río, en la madrugada de víspera del viaje de aquel. Se habían hecho las despedidas, las recomendaciones en Ludovico manifestaban temor y recelos, a que Lorenza contestaba con una sonrisa que quería decir: «¿No me conoces? Pues que supones tales cosas, no sabes ni comprendes cuánto te amo. Pues que me crees capaz de lo que quieren evitar tus encargos». Ludovico había ofrecido un bolsillo a Lorenza, diciéndole: «para tus gastos durante mi ausencia», pero ésta rehusó repetidas veces el bolsillo, hasta el punto de irritar a su amante. «¿Cómo quiere usted que acepte dinero de manos de usted?», le había dicho. «Bien sé que no puedo ser su mujer, pero no me obligue usted tampoco a que sea su querida, una de esas queridas que se mantienen fieles al amor a costa de dones y de presentes. ¿Y entonces qué eres para mí? Soy su esclava, ¿no es bastante? Eso es una modestia que me humilla, y lo que es peor, eso prueba que ya no me quieres, o que piensas en otro amor». «¿Yo pensar en otro amor? Oh, Dios mío, bien sabéis si eso es posible». Ludovico ante esta contrariedad había perdido la cabeza, como la pierden casi todos aquellos que aman de una manera profunda, y que por defecto de carácter o por cualquier otra cosa no tienen mucha confianza en su amor. Ludovico insistió, hizo una cuestión de capricho su asunto de amor propio, y Lorenza, por la primera vez en su vida, resistió cada vez más. Ludovico amaba verdaderamente a aquella niña. Ludovico pensaba, a fuer de celoso, que el rehusar de Lorenza el obsequio que le hacía manifestaba por lo menos la intención de no deber nada a su amante. El deseo de hacerla víctima, como después confesó Ludovico, y Lorenza por su parte, veía una profanación de su amor en el recibir dones de esa naturaleza. Temía que Ludovico llegase a considerarla como una mujer alquilada, a la cual no se le estima bastante para amarla, ni se la desprecia lo suficiente para despedirla. Ambos a dos defendían su amor. Ambos a dos se querían evitar la más ligera sospecha de la sinceridad de un corazón. Ambos a dos se amaban, como se amarán sin duda los ángeles en el cielo, pero ay, no se comprendieron, y de ahí la ruina de este dulce y delicioso lazo que los unía, y algo más, la ruina de esas dos existencias que pudieran haber sido felices y que lo fueron tan desgraciadas. Como lo habría comprendido el lector, Ludovico tenía un carácter vivo y pronto, y padecía de esos vértigos de la altivez contrariada que suelen cegarnos y embriagarnos hasta el extremo de hacernos olvidar y desconocer cuanto nos rodea. Ludovico, en la exaltación del sentimiento, levantó la mano y la hizo caer sobre la mejilla de Lorenza, derribándola por tierra, como una estatua que ha perdido su aplomo. Y salió. Lorenza todavía tendió las manos hacia él y exclamó: «Ludovico, Ludovico, por Dios». No pudo continuar más porque un dolor que desgarraba sus entrañas y que a la vez le rompía el corazón le hizo enmudecer y le dio un profundo desmayo. ¿Cuánto tiempo permaneció así aquella pobre niña? Ella misma no lo sabe. No ha podido calcularlo. Al despertarse se encontró acostada en un sofá y cariñosamente asistida por la mujer que cuidaba de la casita. Los dolores seguían continuos, la debilidad era extrema. El pesar la agobiaba y sin embargo aquella delicada criatura tuvo bastante valor para atravesar las calles de toda la ciudad, para volver sola y a pie a su casa, a cuya puerta y en los brazos de su madre inquieta ya se desmayó de nuevo. Aquella noche dio Lorenza a luz un niño muerto. El parto había sido prematuro, a consecuencia de la muerte del niño en su sentir del médico.
Bien ve usted, señor Gilliatt, cuán desgraciada soy, dijo Lorenza después de haber llorado por largo rato. Ahí está en el saloncito que usted conoce, el hijo mío de mi corazón. Ahí está, helado y tieso como salió de mi seno, sin haber gozado siquiera un momento del dulce calor de mi cariño. La ausencia de Ludovico, y aún su abandono lo hubiera soportado resignada, si viviera mi hijo. Pero Ludovico volverá, señorita. Ludovico ama a usted de una manera seria y verdadera. Sí, yo también le amo, caballero. Le amo aún más de lo que debiera. Pero no por eso Ludovico deja de ser el matador de mi hijo, de su hijo. Sí, sé que me ama. Yo también siento que le amo mucho todavía, y temo no tener bastante energía para cuando regrese de su viaje. Y es precisamente por esto que me caso. ¿Que se casa usted? Sí, ¿no se lo ha dicho Andrés hace un momento? Cierto, pero las impresiones que he recibido me lo han hecho olvidar. Dispense usted, señorita. Andrés y su madre escuchaban en silencio, y en silencio lloraban con el mayor desconsuelo. Lorenza refirió entonces que había un antiguo discípulo de su padre, muy hábil en su oficio, pero que se había hecho bebedor y contraído las costumbres de nuestros artesanos, que este mozo, que la había conocido desde pequeña, había pretendido varias veces su mano, que esas pretensiones, que entonces fueron rechazadas como absurdas, debían salvarla, realizándose ahora. Pero permítame usted, Lorenza, le dije, ¿cómo es que usted pretende unir su suerte a la de esta criatura, que según usted está tan envilecida? ¿Y qué quiere usted, caballero?, me contestó. ¿Cree usted que sería suficientemente egoísta para unir mi suerte a la de un hombre honrado? ¿No es verdad que, según lo cree todo el mundo, una mujer que ha amado, aunque hubiese amado con la pureza de los ángeles y que se vea abandonada por su amante, es una criatura vil y despreciable? Aún no es mi marido, y todavía puedo decirlo sin rubor y sin faltar a lo que ustedes llaman los deberes y las conveniencias. Ese hombre es un miserable, y solo ese miserable será digno de una mujer perdida, que ha sido la querida de un señorito, y que ha tenido la fortuna de ver matar a su hijo en sus propias entrañas. El dolor de esta mujer debía estar a la altura de su amor. Esa mujer era niña con aspecto de arcángel, con un exterior dulce y suave. Esa mujer que se había entregado a su amante, no como una persona, sino como una ofrenda. Esa mujer guardaba en su corazón la tempestad de las pasiones. Despóticamente tratada por su amante, había bendecido su esclavitud, abandonada por él. Aunque temporalmente ultrajada, abofeteada, hubiese besado la mano que se posaba sobre su mejilla. Hubiese besado el suelo que pisaba Ludovico, pero ante el cadáver de su hijo, se irguió como una leona, se levantó como la tigre, y en su despecho, no encontrando una víctima en quien cebar su venganza, desgarraba su corazón con una especie de placer salvaje, con cierta fascinación embriagadora. Era aquel un espectáculo aterrador. No encontraba yo palabras para combatir esa resolución, porque acababa de conocer y comprender la firmeza de carácter y la fuerza de voluntad de aquella mujer. Estaba persuadido de que no retrocedería ante nada. Sin embargo, le dije, «Pero ¿y si ese hombre llega a conocer alguna vez sus relaciones de usted con Ludovico?» «Ay, caballero», repuso con cierta exaltación febril que hizo arrojar torrentes de luz de sus negros y grandes ojos. «Ah, caballero, qué mal me conoce usted. ¿Ha podido usted creer que mi envilecimiento llegue hasta el estado de engañar a un hombre, por miserable que él sea? Hace pocas horas que ese hombre ha salido de aquí. Hace pocas horas que ha escuchado la confesión de que el mundo llamará mis faltas. Hace pocas horas que ha contemplado con mirada estúpida e indiferente el helado cuerpo de mi hijo. Y enterneciéndose visiblemente y con las lágrimas en los ojos añadió, de mi pobre hijo que yace en ese salón del lado, como he dicho a usted antes, frío, a oscuras, solo. Si hubiese muerto cristiano, siquiera lo hubiese hecho velar con un sacerdote y hubiese alumbrado con 4 cirios su pequeño ataúd. Pero no teme usted, Lorenza, que ese hombre abusado de la generosidad con que le ha revelado usted el pasado,
¿Atormenta usted sin cesar por el resto de su vida? ¿No sabe usted que la posesión de uno de esos secretos es un arma terrible para las almas mezquinas y ruines? ¿Y qué me importa eso? ¿Cree usted que no he calculado todo? Además, yo bien sé que he de morir pronto. Ah, si tiene usted esa convicción, Lorenza, ¿por qué quiere usted angustiar todavía su agonía? ¿Sabe usted que ha de morir? Pues bien, procure usted morir tranquila. Procure usted morir sola. ¿Es que temo no morir acaso tan pronto como puede regresar su amigo de usted y entonces quizá sucumbiría a sus ruegos? Quizá cometería el sacrilegio de ser la querida del matador de mi hijo. Oh, qué terrible sería esto, Dios mío. Además, aun cuando sepa morir demasiado pronto, quiero que su amigo conozca que ni mi ánimo ha sido establecer una barrera inexpugnable entre nosotros. Quiero que comprenda que una vez casada, yo llegaría a ser un imposible para él, aun cuando viviera por muchos años. Aquello era la desesperación de la madre, y esto era la venganza de la mujer. Estas dos pasiones fundidas en un alma tan vigorosa e inflexible eran capaces de todo, hasta de lo absurdo. Según haciendo algunas reflexiones cuya inutilidad no se me ocultaba, su madre y su hermano la rogaban, le pidieron que desistiese de su empeño. Pero todo fue inútil. Aquella mujer había resuelto morir y morir desesperada. Salí de su casa la mañana siguiente al rayar el alba, pues aquella confesión había durado toda la noche. Las tristísimas impresiones que todos estos acontecimientos me habían hecho sufrir me resolvieron a salir al campo. En efecto, 8 días más tarde y después de haber asistido al casamiento de Lorenza, que por cierto no fue una fiesta, sino una ceremonia fúnebre, partí a mi hacienda de X con resolución de permanecer en provincia el mayor tiempo posible. Pocos días después recibí en el campo una carta de Andrés. Andrés se despedía de mí porque se marchaba al Beni. No regresaré más, me decía, y no tengo que recomendarte más que a mi pobre madre. ¿Acaso soy demasiado egoísta?, añadía, en abandonar a esa pobre vieja, que ha perdido a su hija y que hoy me pierde a mí. Pero los dolores de mi alma son mayores que mi ternura. Adiós, adiós. Hacía 4 meses que permanecí en el campo, y un día por casualidad, al leer la lista de las defunciones del mes, me encontré en un diario el nombre de Lorenza. Había muerto cumplido su palabra. Lorenza había muerto. Había muerto Lorenza, y esa era una felicidad para ella, porque ¿qué le quedaba en la vida? Hay seres para quienes el amor es un culto. Aman una sola vez, y cuando por algún incidente han visto roto el sagrado vínculo de su amor, les parece que han acabado su misión sobre la tierra, donde se creen de más, y empiezan a aspirar a un porvenir desconocido, al porvenir de la eternidad. Lorenza debía pues morir, y murió. Capítulo 9. Esos amores que habían debutado tan llenos de promesas y de encantos, tuvieron su desenlace en una tumba. Joven, rico e independiente el uno, bella, graciosa y tierna, sensible a todo género de sentimientos y adornada con una excelente educación la otra. ¿Qué se opuso a su ventura? Las preocupaciones sociales, los defectos de una civilización bastarda y absurda, las falsas teorías, los erróneos principios de un modo de ser social, que puede ser cualquier cosa, pero que ciertamente no es el camino, ni de la felicidad, ni del progreso humano. De esa familia tan feliz y dichosa como la conocí, Lorenza había muerto, Andrés se había marchado lejos, muy lejos, y solo quedaba una pobre vieja, cansada de la vida y atormentada por los más dolorosos recuerdos. Aquella bella casita de la calle H era el campo de Agramante, donde los que no habían muerto habían matado su corazón. Cuántas historias pasan, casi cada día, cuántos dolores ignorados y desconocidos por la sociedad, cuántas tragedias que acaban así, como esta. El mundo ni las siente, ni se apercibe de ellas, pasa frío e indiferente a su lado sin estremecerse siquiera con el frío dolor que esparcen a su derredor. Ya se ve las tareas y atenciones que impone la civilización, no dan lugar a nada. Entre tanto la obra de Dios desaparece, se olvida, si no se desprecia.
y las combinaciones de las estadistas, y la civilización impone, absorben a la humanidad, la preocupan, la distraen. Una víctima de sus falsas doctrinas, una tumba a cada paso, el destino maleado de 100 criaturas, obras de la mano de Dios, no preocupa a nadie. Si es tan importante trabajar en el sentido de los libros absurdos y de los oradores necios, pongo punto aquí y vuelvo a mi tarea de simple narrador. Capítulo 10. Han corrido los tiempos, han transcurrido los días, se han sucedido los años hasta 10. Ya empezaba yo a olvidar ese drama funesto que por mucho tiempo me había preocupado, cuando hace, como un medio año, recibí la siguiente carta que la transcribo enseguida a guisa de epílogo. Ludovico es quien me escribe. Mi querido Gilliatt, necesita por veces el corazón, por medio de una amistosa confidencia, arrojar de sí un tanto de la hiel que lo envenena. Voy pues a decirte en 2 palabras lo que anoche me ha quitado el sueño, y lo que sin duda seguirá atormentando mi vida, mientras ella dure. Ayer en las inmediaciones del cementerio encontré una pobre vieja, cuasi ciega, que caminaba apoyada de un niño que le servía de lazarillo. Esa vieja era la madre de Andrés y de Lorenza, que había sobrevivido a sus hijos, como un sarcasmo del destino, o como la sombra de Hamlet, para avivar mis remordimientos. Aun cuando tú nada me has dicho desde hace 10 años, sé que tú conoces toda la historia de ese terrible drama, en que sin pensarlo jugué el papel de verdugo. Sé que aquella pobre y bella criatura hizo su confesión delante de ti. Sé que fuiste testigo de ese matrimonio que decidió de la vida de aquel ángel, uniéndola con un miserable. Sé todo eso y quiero que hoy conozcas el complemento de esa historia. Apenas distinguí a la pobre vieja que tenía todo el aspecto de una mendiga. Me acerqué a ella y le hablé. Conozco esa voz, dijo, pero no puedo recordar. Soy Ludovico, le respondí. ¿Ha olvidado usted a sus antiguos amigos? No, me respondió. No he olvidado nada, y ojalá fuera posible olvidar. Entonces me contó que hacía como 4 años, que había llegado a saber que Andrés había muerto, que agotados sus recursos había tenido ella que vender su casita, y que hoy vivía del favor de una parienta suya, pero estaba a la vista que su parienta apenas le hacía vivir. Aquella pobre mujer no tuvo ni una queja en sus labios, ni el más pequeño acento de amargura en sus palabras. Me trató como a un antiguo conocido, de quien se hubiese separado la víspera, y como si yo no hubiese sido el autor, aunque involuntario, de su presente desgracia y de sus antiguos dolores. La generosidad de aquella buena mujer, a quien no había visto desde mi regreso del exterior, es decir, desde 10 años hace, me conmovió tan profundamente que se levantaron vivos y rígidos los fantasmas del pasado, como un cortejo obligado de los recuerdos que aquel encuentro evocaba en mi memoria. Permíteme entrar antes en algunos pormenores que no conoces. A mi vuelta del extranjero, tú estabas ausente, estabas en tus tierras. Mi primera visita fue a la casa de la calle H. Todo era silencio y tristeza en aquella casita. Pregunté por Andrés y por Lorenza, y me escucharon los criados con estupor, y como si no hablara castellano. Pregunté entonces por la madre y me introdujeron donde estaba. Allí supe, por boca de ella, la partida de Andrés, la muerte de Lorenza, su matrimonio, sus confidencias a ti, su parto precoz, la muerte de mi hijo. Oh, de mi hijo, que hoy hubiera sido el consuelo de mi vida, si hubiera vivido. Pero Dios es justo, y fue menester cegar esa fuente de ternura y felicidad que pudo embalsamar con sus perfumes y su frescura el árido sendero de mi existencia. Mucho favor, mucha felicidad hubiera sido esto para mí. Mi primer pensamiento fue ir a buscarte y llorar en tu compañía. Luego pensé ir en pos de Andrés, mas después no pensé sino en mi dolor, y solo y huérfano del alma. ¿Lo comprendes? Me encerré dentro de mí mismo, me aislé del mundo exterior, y me entregué desesperado al horror de mis recuerdos. Yo amaba tanto a Lorenza, la amo tanto todavía, que te será fácil comprender lo que entonces pasó por mí. Pasada la primera impresión, y cuando el dolor parecía haberse connaturalizado conmigo, compré la casita del río,
La hice restaurar y conservé y la conservo hoy mismo, con todos los enseres que tenía, cuando Lorenza la visitaba todas las madrugadas. Allí voy con harta frecuencia, porque allí percibo aún el eco de Lorenza. Siento el suave perfume que exhalaba, muchas veces me parece que siento sus ligeros pasos, que oigo el roce de sus vestidos y que su aliento tibio y aromático halaga aún sus mejillas. Ayer, pues, he conducido a esa casita a la pobre y desvalida mujer que encontré, a la madre de Lorenza. En el pequeño templo que he erigido a su memoria, faltaba el sacerdote, y ayer he constituido en él a esa especie de druida, aparente para el culto de mis recuerdos. Todas las veces que yo vaya a la casita del río, tendré con quien hablar de Lorenza, y espero que su sombra será más fácilmente evocada por los labios de su madre que por los de su inhumano amante. Oh, Gilliatt, no haber comprendido yo el genio y el carácter de esa mujer, no haberla apercibido de la energía de su voluntad, de la decisión de su alma, del poder de sus pasiones. Esa era una mujer, como la necesitaba yo, como la he buscado siempre, como es el ideal de la mujer para mí. Es verdad, hoy estoy casado, tengo en mi casa una mujer ante el mundo, un huésped, un extraño para mi corazón, que ni satisface mis aspiraciones, que ni me ama, ni la amo, que hace la señora con la mayor seriedad del mundo ante la sociedad, pero que está tan lejos de mis ideas, de interesarse en mi suerte y de comprenderme siquiera como si tal cosa. Mi matrimonio es la mascarada más curiosa del mundo, es la farsa más completa y más seriamente sostenida que conozco. ¿Y cuántos matrimonios hay como este, Dios mío? Sí, tiempo es de decirte todo lo que padece mi alma, todo lo que sufre mi corazón. Escucha pues, y compadéceme, y no me condenes como lo haría el vulgo, si llegara a percibirse de esto que te digo. Pasados algunos años después de la muerte de Lorenza, me casé sin amor, o por lo menos engañándome a mí mismo, que creía amar. Cuando vivía aún palpitante y fresca en mi memoria la imagen de Lorenza, en cambio, ¿me amaba mi mujer? No lo creo. Mucho se ha escrito sobre los matrimonios por interés, limitándolo a los que se hacen entre hombres pobres con mujeres ricas y haciendo recaer sobre ello el más amargo ridículo. Pero ambos moralistas nada han hecho de los matrimonios por interés en que la mujer se entrega a un marido sin tener amor ni simpatías por él, y aun cuando éste no tenga fortuna, pero el deseo de tener posición, el temor de quedarse solteras, es el interés serio y más poderoso. De aquí el curioso fenómeno de los matrimonios desgraciados, que no son raros, sino que por el contrario, montan a un 99,5%. De aquí esos ridículos y grotescos cuadros en que la mujer se convierte en déspota y en tirana implacable, o el hombre sojuzga y avasalla a la mujer, convirtiéndola en esclava. Todo esto, pues, puede ser cualquier cosa, pero no ciertamente esa fusión de dos almas, ese vínculo sagrado y santo que Dios estableció como la base de la sociedad y como el elemento del progreso. Pero ¿a qué voy a disertar? Mi objeto no es otro que iniciarte en los misterios de mi tormento. Mi matrimonio es, pues, uno de tantos que no me da felicidad, ni me consuela de mis penas. Antes bien es el triste término de comparación con la felicidad que he perdido. Sus pretensiones y su vanidad me recuerdan la modestia y sumisión de Lorenza, la variedad de sus ideas y la insipidez de su trato, el sólido juicio y la ternura de ésta, el chapurreado de sus bailecitos y sus polcas, que me ataca los nervios, me trae a la memoria la dulzura, el sentimiento y la inspiración con que aquella pobre criatura interpretaba las sublimes notas de Bellini y Donizetti en su pequeño piano de palo santo. Oh, cuán felices hubiesen resbalado los días de mi vida al lado de ese ángel, que fue causa de tantas desventuras, las preocupaciones sociales, la diferencia de castas, los errores de una pervertida civilización que ha arraigado en nosotros tantos hábitos bastardos. Porque los legisladores, en vez de forjar edificios de cartón, no hacen leyes sobre las costumbres. Un pueblo no se forma con un código político, ni con una serie de leyes de forma.
El único modo de hacerlo, apto para la libertad y para la felicidad por consiguiente, es darle costumbres, abolir las castas sociales, abolir las diferencias de vestidos, de usos, de placeres y de hábitos, nivelar la humanidad y establecer la fraternidad universal en el sentido material de la palabra. Yo no puedo vivir así, con la máscara de la felicidad sobre el rostro y con el abismo del dolor en el corazón. Y no puedo por más tiempo seguir ante el mundo haciendo los visajes de la máscara, de la comedia antigua, encerrando en el fondo de mi alma los torcedores de Otelo. La existencia así de ese modo es el infierno. Pobre humanidad, mañana caeré enfermo de una de esas enfermedades de que no se sana, y como no haré el ruido ridículo de darme un balazo o de beberme un sorbo de ácido prúsico, el mundo me compadecerá. Las gacetillas y los sueltos de los diarios dirán que me ha sorprendido la muerte en medio de mi vida feliz y dichosa, en los brazos de una esposa adorable, y otras necedades por ese estilo, y nadie comprenderá que es tan fácil provocar una enfermedad orgánica, que es tan sencillo destruir, hora por hora, minuto por minuto, un organismo cualquiera. Adiós hasta que nos veamos, si es que nos volvemos a vernos. Ludovico. Capítulo 11. Hace 2 meses que Ludovico está enfermo. Ayer, como todos los días durante estos 2 meses, estuve en su casa, mientras por 10ª vez se reunían los facultativos a celebrar una consulta. Yo permanecía sentado sobre la cama del enfermo, teniendo sus manos en las mías. Cuando aparecieron los médicos después de su conferencia, Ludovico les dijo: «Y bien, señores, ¿qué decís? ¿Cómo me encontráis hoy día?» «Todo marchará bien, y no debéis tener cuidado», respondió uno de ellos. «Oh, sí, estoy persuadido», repuso el enfermo, «y bien sé que dentro de 8 días ya no necesitaré de los recursos de vuestra ciencia». Y me apretó fuerte y convulsivamente las manos, y después, y como hablando consigo mismo, añadió: «Estos médicos, como en la Edad Media, quieren hacer todavía una mistificación de la ciencia médica. Pretenden ser aún los sacerdotes de un misterio, que a Dios gracias, hoy ya no es un secreto para nadie». Y después, dirigiéndoseme: «Gilliatt, manda llamar a un notario que quiero hacer mi testamento. Sin duda Ludovico morirá, porque hace tiempo que su muerte está prevista, si no preparada. Morirá aun cuando la ciencia encontrará medios de curarlo, porque tiene la resolución formal de morir. ¿Y cuántos mueren como Ludovico?